Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectar y hoy es viernes, así que una miscelánea un poco más relajada de lo que ha sido esta semana, la temática de esta semana. Y a ver, vamos a empezar con algo que es como para después del trabajo compartir una cerveza y hablar de un tema un poquito más relajado. La investigación, bastante seria porque ha sido por investigadores que realmente pusieron empeño en la estadística, dice así: las mujeres los prefieren comprometidos. Es decir, un alto porcentaje, por encima del 60%, prefiere a los hombres que ya están comprometidos o tienen pareja. Antropólogos, biólogos tratan de explicarlo y tiene relación con nuestra evolución, porque había que ser efectivo en la selección y una preselección, es decir, en este caso, ellas que eligieron a él le han dado el visto bueno, y entonces la que me observa de afuera dice: pues entonces ese, porque ya pasó, ya recibió el visto bueno, ¿eh? Yo no tengo tiempo para estar perdiendo. ¿Y qué pasa? Bueno, que los seres humanos tenemos, en el caso de ellas, 9 meses en los cuales se garantiza la sobrevivencia de la especie. 9 meses. Entonces, el periodo de preselección tiene que ser efectivo y rápido. Entonces, claro que sí, ellos que han sido aprobados por otras, esas otras han hecho la preselección, por lo tanto, él ha pasado por ya la prueba y tiene más categoría. A ver, aquí estamos en un canal de marketing, de empresa, de emprendimiento, que tiene todo que ver eso. Bueno, una tiene que ver porque es viernes y es divertido. El tema es divertido. Pero dos, está en congruencia total con cómo nos comportamos como consumidores. Las compras por internet, que más arrojan respuestas positivas que se concretan en compra, son aquellas las cuales han pasado esos artículos, esos servicios que han pasado por una preselección. Es decir, hay una cantidad de gente que dice: esto es bueno. Hay una cantidad de gente que se ha casado con el producto, que es fiel al producto, que da recomendaciones. Hay cantidad de gente que le gusta. Y entonces han hecho la preselección. Yo, como consumidor, ¿qué digo? Bueno, pues seamos efectivos. Yo no tengo tiempo de estar testando todos los productos, tampoco quiero malgastar mi tiempo. Entonces elijo lo que otros han elegido. En materia de relaciones significaría ese que está ya ocupado. Bueno, pues es una situación divertida. Pero es que como consumidores, eso lo sabemos, es así, en marketing se sabe. La otra, aquí paramos. Y entonces quiero que me digan si piensan que sí o que no, que esto es algo real, algo que coincide con la realidad, que ellas los prefieren a los que están ya comprometidos. Ya, espero que dentro de ellas, mis amistades, reaccionen. Y muy interesante a ver qué resultado tenemos de las estadísticas de este video. Pero ahora vamos al consumidor. ¿Es o no es real que cuando pasamos por las ventanas de un restaurante que parece muy bonito, muy atractivo, como podría serlo él que ellas están mirando? Ese restaurante es muy bonito, muy atractivo, pero cuando miramos no hay nadie adentro.
¿Y cuál es nuestra reacción como consumidor? Pues yo no voy a chancear. Me voy a un restaurante donde vea que hay mucha gente, porque le han dado el visto bueno, lo han aprobado. Efectividad en la decisión. Esta semana en el capítulo 74, porque ahora estamos haciendo una miscelánea del viernes, en el capítulo 74 hablábamos de la métrica, de cómo queríamos entender al consumidor, y para entenderlo necesitábamos medir cuáles son realmente sus conductas, sus aspiraciones, sus deseos. Queremos entenderlos, queremos tener métrica. Entonces, para nosotros vale lo mismo. Queremos superar algunas cosas, queremos superar situaciones, o queremos ya más concreto, queremos bajar de peso y queremos ir al gimnasio y tener resultados. Bueno, la métrica, vamos a dejar de fantasear. Entonces, bueno, pues yo he encontrado, les cuento, esta semana encontré la balanza perfecta. Ya se las muestro. La balanza perfecta es esta porque no solamente mide el peso, sino que mide la cantidad de grasa en el cuerpo y otras cosas. Esta información va a mi aplicación del celular, que no lo tengo aquí porque estoy filmando, y de la aplicación del celular a un programa de análisis, donde entonces sí me va a alertar de que cuidado, que te estás pasando de estos límites que eran tus objetivos. Ni más para arriba ni más para abajo, mantente aquí. Una balanza es métrica, no es más que eso. Entonces, emprendedor, empresario, tranquilo. Hay que medir, por supuesto, a nuestros clientes. Pero ¿qué pasa con los planes de autodesarrollo? Es la misma técnica. Conócete a ti mismo y no te guíes por los deseos, sino por la métrica. Bueno, sí, ya imagino la reacción, porque este tema lo hemos discutido también justamente los viernes con amistades, donde justamente el tema es qué pasa con las proporciones, por qué los economistas tienen que usar tanto porcentaje, medirlo todo en porcentaje. Bueno, atención. Los porcentajes no son solamente para cuestiones aburridas de métrica, de economía, de finanzas, de matemáticas. Luca Pacioli, gran personaje de la historia, injustamente reducido a ser el inventor de la contabilidad, pero era un genio. Un monje que había estudiado matemáticas y reunido todo el conocimiento de la época, porque bueno, los monjes tenían acceso a todo ese conocimiento. ¿Y qué pasó? Pasó que encontró que había como una especie de balance universal, donde las cosas estaban proporcionadas de una manera muy exquisita. Y de ahí surgió la divina proporción. Divina proporción, sí. Por ejemplo, la página de A4, por ejemplo, la forma que tiene el iPhone, por ejemplo, la forma que tiene nuestro televisor, la proporción que hay entre el largo y el ancho, la altura, el largo. Esas proporciones vienen de la divina proporción, porque matemáticamente Luca Pacioli había descubierto que había algo que hacía muy interesante esa proporción. Matemáticamente el número pi. Y desde ahí hasta el día de hoy los diseños seguían por esa divina proporción. Pero cuando Luca Pacioli viaja a la ciudad donde estaba en ese momento
Leonardo da Vinci y le presenta esto. Leonardo dice justo lo que estaba necesitando. Y de ahí, a partir de ahí, Leonardo pinta según la divina proporción, donde elementos determinados que quería resaltar estaban en el punto justo donde el observador iba a poner su mirada. Y todo el cuadro tenía dimensiones según la divina proporción. Entonces, porcentajes no solamente son medidas que nos alertan cuando hay un desbalance, también se expresan en la belleza de la creación artística. Y ahí entonces ya estamos más como en temática de viernes, ¿no es verdad? Estos últimos días he estado apasionadamente metido en lo que se llama Business Intelligence, inteligencia de negocios. ¿Por qué? Porque sería algo así como la inteligencia artificial aplicada a los negocios. Es decir, ¿de qué nos pueden servir los programas, los algoritmos matemáticos y los servidores que tienen un potencial tremendo para analizar y que yo tenga una especie de control, panel de control, como si fuera una computadora, pero más que eso, como si fuera el panel de control que tengo cuando en el carro o en el auto voy conduciendo, donde veo un montón de información, pero que tiene que ser muy específica y concreta, porque no tengo mucho tiempo. Muy bien, ¿qué pasa si tenemos cantidades muy grandes de clientes y de negocios y de proyectos? ¿Queremos o no queremos tener un panel de control donde a través de colores diciendo pon atención a los rojos, estos verdes están bien y atención que los amarillos requieren una mirada porque algo está pasando, algo está cambiando? ¿Se puede lograr? Sí, se puede lograr. Son servidores y bueno, ya les he comentado de que para mí Google es la aplicación que prefiero. Muy bien. ¿Por qué? Porque tengo todo montado a través de Google. Entonces, de esa manera vamos a hacerlo en Google. Y existe. Esto merece un capítulo. No es para una conversación de viernes, pero sí que merece. Negocios en Business Intelligence. Porque te están dando una herramienta increíble. Así que apenas terminado este video, pues me pondré a estudiar esto porque me tiene sumamente apasionado. Y finalmente, el control. Bueno, sí, está muy mal visto esto del control, porque se puede aplicar para obsesiones. Pero el control no es más que información clasificada para que tú puedas más fácilmente usarla y lograr tus objetivos. Lo puedes ver desde ese punto de vista. Entonces, usa todas las herramientas de control. Lo más simple que recién les nombré, la balanza. Usa la balanza. No te da toda la información, no es cuánto pesas, no es lo más fundamental, pero tampoco es despreciable. Sistematízalo, analízalo y vive feliz con los datos que te proporciona rápidamente para lograr tus objetivos. Se trata de vivir con pasión. Con pasión que da esa energía que nos da ánimo para estudiar, para mejorarnos, para relacionarnos con otras personas. Bueno, el tema principal de hoy era elección de pareja, para elegir la pareja. Pero atención, que no disminuya tu pasión. Porque el tema realmente de los viernes tiene que ser la pasión. Así que espero hayan sido estimulados. Este picoteo, estas tapitas de temáticas han sido porque es viernes y en el fondo esto también nos enseña. Relajamiento, pero siempre enfocados. Conectar el néctar del autodesarrollo. Mi nombre es Edgar Dawson. Gracias por haber compartido estos minutos
y nos vemos el lunes. Ahora sí, saben lo que es importante. Recargar energías, descansar, disfrutar del fin de semana, compartir mucho amor y nos vemos el lunes.